Nos acompaña aquí en el estudio el encargado y vocero de materias de seguridad de Belín Matei, Carlos Maldonado, con nosotros. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a ti y a todos los que nos están viendo, escuchando. Más bien escuchó el debate ayer radial, el debate de Archie. El debate de Archie, lo escuché. Podría haberlo visto por streaming, pero preferí escucharlo. Me parece que era respetar el formato de la radio. Sí, pues sí. Tenía un énfasis bien particular. Estuvo muy entretenido, además, hay que decir, el debate estuvo muy entretenido. Recuperó esa tensión que quizás otros debates no habían tenido. Muy dinámico. ¿Le gustó la performance de su candidata, además? Sí, yo creo que ella marcó una diferencia, fíjate, bien importante, que es la candidata que se veía como más aterrizada, más segura, más transmitiendo confianza, porque la verdad que hubo harto show, digamos, harta pirotecnia, harto humo también. Pero sabemos, pues Jara, Kass, Parisi, o sea, Kaiser, Kass, Parisi. Jara, mira, no es su estilo, la pirotecnia, pero representa un conjunto de ideas que están fracasadas, que ya lo han mostrado durante el actual gobierno. Así que en el caso de ella, la verdad es que más que su tono, es el tema de lo que representa, representa la continuidad de un gobierno que ha decepcionado a los chilenos, que llegó con muchas promesas y que decepcionó. En cambio, por el otro lado, o a la inversa, por el otro lado, Kass, Kaiser, Parisi, se parece un poco al flautista de Hamelin. Tocan buena música, pero te llevan directo al precipicio, digamos. ¿Por qué? Porque lo que prometen es incumplible. No tienen ellos ninguna posibilidad de tener mayoría parlamentaria, nunca han tenido vocación de acuerdo. Bueno, Parisi no tiene ni bancada prácticamente. Llegó a tener una bancada de 8 diputados en la elección de 2021, que desapareció, digamos. Se diluyó rápidamente. Se fueron todos del partido por diferencias con el mismo Parisi. Entonces, y Kass y Kaiser claramente son posiciones de extremo, que pueden plantear cosas llamativas, pero que no tienen ninguna viabilidad. Entonces, yo creo que ahí esas cosas se vieron en el debate, pero espero que se despeje el humo, digamos, de aquí al 16 y se privilegie lo que es realmente sólido, que sinceramente creo que cualquiera que reflexione un minuto, digamos, para decidir su voto, tendría que tener claro que Belín Matei es la opción más confiable. ¿Esta primera vuelta se convirtió en una primaria de la derecha? Bueno, lamentablemente hubo varios candidatos que no quisieron ir a primaria, y que ahora andan hablando de cómo no vamos a privilegiar el apoyo al sector, entre comillas, en segunda vuelta. Pero cuando los llamaron a primaria, la escabulleron. La escabulleron. Entonces, la verdad es que, entre comillas, para algunas personas, para parte del electorado, podrá significar eso. Nosotros como demócratas, que somos parte del conjunto de partidos que apoyan a Belín Matei, no nos consideramos del sector derecha, digamos, porque no lo somos. Nosotros somos de centro-izquierda, de centro, venimos de ese mundo, del mundo de la concertación. Así que para nosotros no es ninguna primaria. Nosotros llegamos a un acuerdo político, programático, con los partidos de Chile Vamos, apoyamos con convicción la candidatura de Belín Matei porque creemos que claramente es la mejor opción en este momento, pero nosotros no somos parte de ningún sector que considere que Kass o Kaiser son de nuestra misma línea, digamos. Pero están apoyando a una candidata de derecha, eso sí. Y en ese sentido, ella es de derecha, pero es de una derecha razonable, liberal, constructora de acuerdos, como lo demostró Chile Vamos, por ejemplo, yendo a lo más cercano, concurriendo al acuerdo de pensiones, que fue rechazado por los extremos como Kass y Kaiser. Si fuera por ellos no habría reforma de pensiones. Pero de acuerdo a lo que muestran las encuestas, pareciera que se va estrechando esta carrera por el segundo lugar entre Kass, Matei y Kaiser. Y en ese sentido sí podría considerarse como una instancia definitoria, una primaria de derecha. Mi pregunta tiene que ver con que si eso va a determinar lo que queda de campaña de aquí a los 12 días que quedan. Bueno, mira, yo creo que el universo de apoyo a Belín Matei es bastante más diverso. Es bastante más diverso que el de Kass o Kaiser. Yo creo que Kass y Kaiser sí se están disputando un electorado similar. Un electorado más de extremo, digamos, más desencantado, pero con una visión un poquito más utópica acerca de lo que se puede hacer desde el gobierno. Yo creo que Belín Matei apela a un electorado tradicional de derecha, pero también ha sabido sumar a un electorado de centro, centro-izquierda, al mundo, lo que fue el mundo concertacionista. De hecho, hay muchos, no solo demócratas y amarillos, sino que sabemos que hace poco se publicó una carta de un conjunto de más de 100 figuras de la antigua concertación que han declarado su apoyo a Belín Matei. Entonces ella ha cruzado fronteras en su candidatura. Y yo creo que sobre todo, más que la ecuación política, que al final es lejana para la mayoría del electorado, la mayoría del electorado no se define, digamos, con criterios políticos. Por eso es apoyo. Sí. Claro, entonces yo creo que lo que ella representa es consistencia, trayectoria y capacidad de llevar a la práctica lo que está prometiendo. Ella tiene carácter, va a poner mano dura en delincuencia, en inmigración ilegal, en el terrorismo en la Araucanía, claramente nadie puede dudarlo. Su temperamento, su carácter, su trayectoria lo demuestra. Pero además, ella ha tenido logros como ministra, como alcaldesa, y es una persona que sabe construir acuerdos. Entonces, a mí me parece, sinceramente,
que su candidatura es la más sólida y es la que mejor puede abrir un camino de cambio favorable para Chile. Ahora, Carlos, espero que eso el electorado mayoritariamente lo comparta, digamos, y creo que es lo que va a ocurrir de aquí al 16. La gente se decide bien a última hora según las encuestas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esas definiciones. Claro, cuando hay voto obligatorio hay más incertidumbre. Carlos Maldonado está con nosotros, vocero del área de seguridad del comando de Evelyn Matei. Carlos, de todas maneras, ese apoyo que le han ido dando ex figuras o figuras de la ex concertación vinculadas al centro, digamos, ¿no? Sí, al centro, la centro-izquierda. Sí. Centro-izquierda. De todas maneras, ¿no resiente algunas definiciones de Evelyn Matei en temas que son importantes para ese mundo, precisamente lo que tiene que ver con materia de violación a los derechos humanos, por ejemplo? Tuvo una frase bien crítica Evelyn Matei respecto al Plan Nacional de Búsqueda, decía que era venganza. ¿No le hizo ruido eso a ese mundo que se ha incorporado al comando de Evelyn Matei? ¿A usted en particular? Mira, hay que distinguir, porque en el tema de fondo, ¿qué nos interesa a nosotros? Que Chile recupere el buen camino. Ese buen camino notable que tuvo los 20 años de gobierno de la concertación, que Chile creció en todo aspecto. Tuvo desarrollo político, económico, social, llegó a ser el país líder de Latinoamérica, no solo económicamente, sino con los índices de desarrollo humano. Y después ha entrado en un péndulo, digamos, constante, donde siempre va tomando el gobierno, digamos, el otro extremo, y el país se ha polarizado, se ha detenido. Tuvimos el estallido social del 2019, los dos intentos constitucionales fracasados. Entonces, lo que más nos mueve es el interés patriótico de que Chile recupere el buen camino y retome el camino al desarrollo. Cuando yo fui ministro, Sebastián, se especulaba en ese tiempo, lo recuerdo perfectamente, en Conversación en la Moneda, ¿cuánto se demorará Chile en ser un país desarrollado? Y se calculaba que el 2020 estábamos más o menos a 10 años de llegar al estándar de los países mediterráneos. Pero, Carlos... Y ahora estamos en 2025 y estamos más lejos que antes. ¿Por qué? Porque Chile perdió el rumbo. Queremos que Chile recupere el rumbo. Entonces... Pero entonces ustedes omiten ese tipo de declaraciones. No es que omitamos, o la minimizan. Mira, primero distinguimos lo accesorio de lo importante. Lo importante es que Chile recupere el buen camino. Quien 100 temas entre la UDI, RN, Evópoli, Demócrata, Amarillo, los 100 temas los veamos iguales. No, lo importante es que el programa está claro. El programa lo construimos de manera conjunta y Carlos, confiamos en el liderazgo de Evelyn Matei. Carlos, y usted habiendo... como dijo Sebastián Edward, interpretó esta expresión, digamos, como un problema más bien lingüístico. Lo que ella quiso decir, claramente no se refería a los familiares, que obviamente tienen todo el derecho a exigir saber de sus familiares desaparecidos siempre, digamos. Segundo, ella lo dijo expresamente en esa misma entrevista, que era un deber del Estado continuar buscando a los detenidos desaparecidos siempre y que iba a mantener el programa, a diferencia de los candidatos de extrema derecha que no quieren mantenerlo. Ella dijo que lo iba a mantener. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos en general, porque además la pregunta se mezcló con si uno la escucha, se mezcló con una pregunta sobre el INDH, el Instituto de Derechos Humanos. En el tema de derechos humanos sí hay gente que hace uso político del tema, sí hay gente que lo ve con revanchismo, pero sí es una realidad. Usted fue ministro de Justicia, conoce bien ese claro. Sí, uno puede estar siempre por la defensa de los derechos humanos, pero eso no impide reconocer o darse cuenta de que hay gente que también exacerba el tema con fines políticos. Son dos cosas que entender las dos cosas no es incompatible. Carlos, ¿y usted ve que en ese sentido ha habido un endurecimiento de la posición de Evelyn Matei respecto a este tema? La verdad es que el compromiso con el resguardo de los derechos humanos. Ella siempre ha tenido un compromiso claro y restricto con los derechos humanos. Nunca nadie le puede imputar ninguna cosa en materia de su actitud personal sobre el respeto a los derechos humanos. Entonces, pero antes había hablado de la inevitabilidad del golpe, por ejemplo. Sí, ¿no? pero sí. Bueno, esa es una discusión ya histórica bien distinta. Mira, a propósito... un par de meses atrás, pero el tema del golpe me refiero. Pero fíjate que esta discusión que estamos teniendo acá, que es legítima, es válida, pero es precisamente como la utilización política del tema. Lo que hizo Boric ahora, y lo dijo ayer Matei. Oye, tenemos una crisis de seguridad enorme, tenemos 400.000 inmigrantes ilegales. Parte de esa inmigración ilegal ha involucrado la entrada de crimen organizado a Chile. Tenemos secuestros, homicidios, extorsiones en niveles que nunca habíamos tenido en Chile. Tenemos terrorismo en la Araucanía, tenemos las cárceles colapsadas y tenemos líderes criminales actuando desde dentro de las cárceles. ¿Y qué hace Boris? Un decreto para transformar Punta Peuco en un penal común. Cuestiones simbólicas. ¿Hay oportunismo en eso, dice usted? Sí, claro, sin duda. Pues son pero él lo había comprometido en la cuenta pública. Sí, bueno, ¿y por qué lo vino a hacer ahora justo en la campaña después de estar gobernando 4 años? Son simbolismos de campaña. Esa es la utilización política del tema. Ahora, tratando de desviar la atención del real problema que le interesa a los chilenos, que es que le resuelvan la seguridad. Si nadie dice que no haya que sancionar derechos humanos, que las personas que violan derechos humanos tienen que cumplir sus condenas,
que hay que seguir buscando detenidos desaparecidos, eso está fuera de discusión. Pero poner el tema sobre la mesa es una estrategia de campaña ahora, tapando además el fracaso del gobierno en ámbitos que son mucho más relevantes para la vida cotidiana de los chilenos hoy día. Habiendo sido ministro de Justicia, ¿usted está de acuerdo en todo caso con la decisión que ha adoptado el gobierno de transformar Punta Peuco en un penal común? Mira, lo que pasa es que Punta Peuco en su minuto, primero es que con el diario del lunes, esto es como el diario de 100 lunes después, los gobiernos ahora, o el gobierno ahora, o la izquierda ahora, habla como si Chile hubiera nacido hoy día. Cuando se creó el penal de Punta Peuco fue para poder tener un lugar donde privar de libertad a los violadores de derechos humanos. Claro, para hacer justicia. Claro, para que se hiciera justicia, para que cumplieran sus condenas. El penal de Punta Peuco, sinceramente, no es ninguna cosa especial, eso es un mito, digamos. Lo que pasa es que el sistema penal chileno tiene 3 categorías distintas. Están los penales tradicionales, que están colapsados, con muchos problemas de infraestructura, son penales muy antiguos, algunos de la época del presidente Balmaceda, imagínate que está hablando, siglo XIX. Están los penales concesionados, que son mucho mejores. Hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan bien de los penales concesionados chilenos, que son un estándar que podría imitar Latinoamérica. Hay países que han intentado seguir esa huella, países latinoamericanos que han intentado imitar el modelo chileno de cárceles concesionadas, porque son mucho mejores. Y hay penales en situaciones intermedias, por ejemplo, Capitán Llaver, donde van los imputados por delito económico. Exacto. ¿Qué es lo que es? Es un penal también especial, de privilegio. ¿No? La verdad es que tiene que ver con la segregación penal, tiene que ver con el tipo de persona que entra a un penal. El que es peligroso, el que puede matar a alguien dentro del penal, el que puede hacer extorsiones, o el que, por su perfil criminológico, la verdad es que amerita que esté en otra situación. En esa categoría pero no hay privilegios. Es que es un penal que fue concebido para que agentes del Estado que habían cometido graves violaciones de derechos humanos cumplieran su condena. Y no tiene ningún privilegio especial. De acuerdo, pero en un contexto político también muy distinto, claro, con Pinochet vivo todavía, era un contexto diferente. ¿Sabes qué? Yo creo que los avances de la democracia, en términos de sancionar las violaciones de derechos humanos en Chile, son notables a nivel mundial. A nivel mundial. En Chile el jefe de la policía secreta, el subjefe de la policía secreta, los que comandaban, digamos, los escuadrones de la policía secreta que violaban los derechos humanos, en fin, o han muerto en prisión o están en prisión. Entonces, la verdad es que hacer una discusión sobre si tiene sentido o no tiene sentido la calificación del penal es un acto de campaña que, en mi opinión, no tiene mayor trascendencia, salvo meterle pelos al debate, digamos, para desviar la atención de los problemas urgentes que hoy día enfrentan los chilenos. No se habría transformado en un tema de campaña si es que hubiese consenso en que efectivamente Punta Peuco tendría que ser un penal común y no un penal especial, ¿no? Si es que hubiese consenso, deja de ser tema porque no hay controversia por medio, no hay diferencia. Es que la verdad es que... Y yo veo que ustedes tienen algún matiz respecto al tema. O sea, sobre si debe ser un penal común o no. Es que yo creo que siempre lo ha sido, digamos, los centros de educación y trabajo en el sur. Pero ahora van a llegar nuevos reos, por ejemplo, a este lugar. Cuando los comuneros mapuches, como le dice la prensa, perdona, con todo respeto, le dicen los comuneros, aunque hayan cometido un delito terrible, pues se ha instalado la expresión los comuneros. La verdad que a veces son personas que han cometido actos terroristas, se les puede llamar también terroristas. ¿Qué es lo que hace? Normalmente huelga de hambre va a ser trasladado a centros de educación y trabajo, que tienen condiciones mucho más flexibles de confinamiento, digamos, es un confinamiento entre comillas. También son privilegios. Hay distintos tipos de penales según el perfil de las personas. Entonces, esta discusión sobre Punta Peuco, como te digo, una discusión oportunista de campaña. Ahora, si tú me dices a mí si hay una diferencia entre quién está ahí y quién no está, ahora, si hay personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco, como es sabido, que es una realidad, ¿cierto?, que están de muy avanzada edad, eso no tiene nada que ver con los horrendos crímenes que cometieron. No estoy aquí, digamos, matizando nada, pero de muy avanzada edad, con problemas serios de salud. La verdad que no sé qué tanto espacio haya ni qué tanta lógica haya desde el punto de vista de clasificación penitenciaria, Carlos, de meterle ahí delincuentes comunes, jóvenes y peligrosos, digamos, eventualmente. No sé cuál va a ser el criterio que va a usar Gendarmería en base a este decreto que ha firmado el presidente Boric. ¿Sabes cuál es el tema de fondo? ¿Cuál? Que los presidentes, cuando pierden poder, como le pasó a Boric, cuando su propuesta constitucional fue rechazada abrumadoramente por la ciudadanía, yo estuve por el rechazo y me enorgullezco de ello porque era una propuesta muy peligrosa que llevaba a Chile de verdad a un camino, digamos, de deterioro institucional, político y democrático grave, se transforman en presidentes de símbolos. Como no pueden llevar a cabo su programa, se transforman en presidentes simbólicos. ¿Y eso ha pasado con el presidente Boric ahora? Sí, sin duda, sin duda. Es un presidente, digamos, que ahora lo que hace son simbolismos, digamos, porque no tiene poder real. Hablemos de algunas definiciones importantes. Estamos con Carlos Maldonado aquí en CNN Chile Radio. ¿Usted está de acuerdo con la idea que planteó ayer Johannes Kaiser de cerrar el capítulo de 1973, lo que se entiende como un indulto también a los que están condenados en Punta Peuco? ¿Usted está de acuerdo con esa idea?
¿Está de acuerdo con un No, indulto? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, la historia no se cierra por decreto ni por voluntarismo, digamos. ¿Ah? En Chile hubo toda una historia trágica relacionada con la extrema polarización que vivió el país, que después se derivó en una tragedia, digamos, y en una dictadura grave, extensa. Y yo creo que lo que tenemos que aprender de eso es no repetir el mismo error. La polarización es lo peor que le puede pasar a Chile, lo demuestra la historia, no es una afirmación especulativa. Nuestra historia demuestra que los momentos más negativos para Chile desde su independencia adelante han sido los momentos de extrema polarización. Por eso nosotros, como demócratas, rechazamos la polarización, rechazamos la posibilidad de que en esta elección vuelva a ganar un extremo, como ocurrió el 2021 con Boris, que ahora vuelva a ganar la continuidad de este gobierno de extremo o gane el otro extremo con Kast o Kaiser. Creemos que eso le hace mal a Chile. ¿Usted votaría por Johannes Kaiser? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Sí. ¿Y por nosotros creemos que los extremos le hacen mal al país. ¿Y por José Antonio Kast tampoco? Es que yo voy a votar por él y Matei en segunda vuelta porque yo estoy convencido, de verdad, porque creo que es lejos lo mejor para Chile que Evelyn Matei sea la próxima presidenta. No es la continuidad de este gobierno y es una persona que entiende los problemas de Chile. Los ha conocido como ministra, como parlamentaria, como alcaldesa. Tuvo un desempeño exitoso como alcaldesa en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Eso mismo lo puede hacer desde la moneda para darle mejor calidad de vida a los chilenos. Eso es lo que realmente yo creo que Chile tiene que optar por ese camino ahora para abrir, ojalá, en nuestra esperanza, un periodo no de 4 años, un periodo más extenso, de 10, 20 años, que tenga Chile recupere una línea política, una línea económica y una línea social que nos vaya acercando de nuevo a los países desarrollados. Ahora, Carlos, evidentemente usted confía en que Evelyn Matei pueda pasar a la segunda vuelta, pero si aquello no ocurre, los va a dejar en una posición bien incómoda, digo, a todo este sector ex Concertación que ahora apoya a Evelyn Matei. De alguna manera nos pasó el 2021. ¿Cierto? Es un escenario similar. Sin duda, sin duda. Yo el 2021 voté nulo. Voté nulo en segunda vuelta porque me parecía que ninguno de los dos candidatos que estaban en la papeleta en segunda vuelta respondía a las necesidades de Chile. Espero que no me vuelva a ocurrir lo mismo en el 2025. Espero que esté Evelyn Matei en segunda vuelta y poder votar con convicción y con esperanza por ella en segunda vuelta, como lo voy a hacer en primera vuelta el 16 de noviembre. Si la segunda vuelta fuera Kast-Jara, ¿usted anularía de nuevo? Es que nosotros los demócratas y la gente que estuvo en la Concertación partimos de la base de que los extremos son perjudiciales. Son perjudiciales porque los extremos polarizan. La polarización detiene. Entonces nosotros no queremos que Chile se detenga, no queremos que Chile siga en este péndulo que lo ha tenido alejándose del desarrollo en la última década. Queremos que eso cambie. Por lo tanto, nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestra convicción es que para Chile es bueno que sea Evelyn Matei la próxima presidenta. La apoyamos, vamos a votar por ella el 16 y estamos convencidos y muy esperanzados de que ella sea la opción que podamos marcar en segunda vuelta porque creemos que ese es el mejor camino para Chile. Sinceramente, cualquier otra opción vemos que sería prolongar la inestabilidad, la polarización y en el fondo la paralización que ha vivido Chile en la última década, que nos tiene como un país en la medianía de la tabla, un país que está ahí, ni avanza ni retrocede. Ahora, Carlos, de todas maneras, un escenario en que Evelyn Matei sí pase a segunda vuelta y enfrente eventualmente a Janet Jara, también lo deja en una posición algo compleja. ¿A qué voy? A que Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser han hecho llamados también a la unidad para enfrentar a Janet Jara en una segunda vuelta. ¿Usted se imagina con Evelyn Matei instalada en el balotaje, trabajando, por ejemplo, con republicanos, trabajando con el Partido Nacional Libertario, eventualmente detrás de la campaña de Evelyn Matei? Mira, sinceramente, yo creo que en la segunda vuelta el electorado es el que decide a quién apoya. Digamos, creo que los endosos, como le llaman, son bastante, ¿cómo decirlo?, poco reales y poco prácticos. La gente no es dueña de los votos. O sea, tú le preguntas a 10 personas en la calle, de acuerdo, y vota por quien quiere, no por quien le dice a alguien, digamos. De acuerdo, pero el ejercicio es mucho más concreto, porque un eventual comando de Evelyn Matei en segunda vuelta podría integrar derechamente al Partido Republicano, por ejemplo, en ese esfuerzo unitario. Yo no creo que eso ocurra. Yo creo que acá está clara cuál es la coalición política que apoya a Evelyn Matei. Está claro que incluso tiene apoyos más allá de eso, como es lo que hablábamos de estas 100 figuras de la centroizquierda, mucho mundo independiente, y ese es el espectro de apoyo de Evelyn Matei. Y en segunda vuelta, me imagino que toda la gente que no quiere la continuidad del actual gobierno va a votar por ella, obviamente, independientemente de lo que le diga tal o cual candidato. Pero yo no veo que esto se transforme en una especie de comando ampliado, digamos,
con otras candidaturas con las cuales realmente no compartimos ni estilos ni visión, ni visión, digamos, de llevar al país por la vía de los extremos. Sinceramente, no es nuestro propósito. Yo creo que en segunda vuelta vamos a tener una disputa entre la continuidad del actual gobierno, representada por Janet Jara, y la posibilidad de que Chile recupere el camino al desarrollo, pero con visión, con altura de mira, con visión, con mano dura en los temas que lo requieren, insisto, delincuencia, inmigración ilegal, terrorismo en la Araucanía, pero con vocación de buscar acuerdos y construir mayorías. Ese es lo que representa Elly Matei, lo que no representan ni Kast, ni Kaiser, ni Parisi. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario que yo veo en segunda vuelta. No veo que esto se vaya a transformar en una suerte de comando de la derecha, porque la derecha como tal no es un sector homogéneo y nosotros, demócratas amarillos, no somos parte de la derecha. Carlos Maldonado ha estado con nosotros en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Carlos. Encantado, Sebastián. Muchas gracias a ustedes.